Ahora Cuba quisiera un poco de libertad, que Cuba tuviera oportunidad y los cubanos tuvieran oportunidad de poder ser algo, de rehacerse, de hacer algo por Cuba. Muy bien, nos acompaña Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. Gracias por estar acá, ¿no? Para conversar un poco sobre Felipe Valls, sobre el exilio. Y bueno, Felipe Valls es conocido por que fue el creador y fundador del legendario restaurante Versalles. Y nosotros tenemos aquí, quiero compartirlo contigo, lo que termina por ser su última entrevista que se hizo para Leyendas del Exilio. Vamos a ver algunos extractos pequeños y compartirlos con ustedes. Me parece interesante. Felipe Valls encarna el éxito económico del exilio cubano. Y no es poca cosa, porque una de las características de ese exilio político ha sido su éxito económico en contraposición al fracaso del sistema dirigista y centralizado establecido en la Cuba comunista. Los exiliados se convirtieron en un milagro hispano aquí en los Estados Unidos, y la mayoría de las fortunas que se han levantado en esta otra orilla del conflicto no provienen de la antigua aristocracia, como reza la propaganda de izquierda, sino de gente humilde que, como Felipe Valls, se levantó a golpe de trabajo duro y honesto. Felipe Valls nació en el barrio Vista Alegre, Santiago de Cuba, el 8 de marzo de 1933. Mi nombre es Felipe Valls, soy oriundo de Santiago de Cuba. El tiempo que me pasé en Cuba estudié en Dolores, que era el Belén de Santiago, y después vine a los Estados Unidos, donde estudié en Riverside Military Academy. Iba a ir a la Universidad de Boston, pero nunca llegué a ir porque empecé a hacer negocio cuando fui en el verano y me iba tan bien que me ingresé en la Universidad de Oriente, el cual la dejé y nunca me gradué de la universidad. En Santiago de Cuba, a pesar de que no tenía una economía grande, llegué a ser un gran industrial y comerciante. Interesante este principio, ¿no? de Jorge, de Valls, de Felipe Valls, que no lo pensé en Jorge, el poeta, Jorge Valls, preso político, que compartían el mismo apellido. La idea de que regresa a Cuba, y fíjate, le va tan bien, eso, tantas veces hemos escuchado eso, de personas que me dicen, ni se nos ocurría antes del 59 quedarnos a vivir aquí. En Cuba se vivía mucho mejor, los negocios eran prósperos, y este es un caso, ¿no?, de alguien que había tenido éxito. No sé si él te contó esta parte alguna vez de su vida, ¿no? Yo creo que Felipe Valls hubiese sido exitoso en cualquier lugar del mundo, pero amaba mucho a su país, quería mucho a su gente, ayudaba y ayudó constantemente a la lucha por la libertad de Cuba. A nosotros nos consta en el movimiento. Tú eres veterano de las flotillas Democracia. Bueno, las luces de libertad que en 2 ocasiones surcaron los cielos de Cuba desde la flotilla Democracia fue gracias al esfuerzo y a la ayuda de Felipe Valls. Yo creo que nos ha hecho sentir orgullo en la parte empresarial, como un exiliado que siempre se mantuvo en prominencia, pero con humildad, pero también con mucho patriotismo. Sí, no, y además ayudó, a mí también me consta, a muchas personas recién llegadas, ¿no?, con trabajos para empezar. Él mismo cuenta en Leyendas del Exilio, cuando ya se queda aquí y empieza a trabajar, no limpiando platos, no fregando platos, que es casi un lugar común del exilio, sino dice que fregando unas calderas o unas ollas enormes, que él nunca había visto algo tan grande, y que se lo consiguió una persona, le consigue el trabajo, y cuando él termina, esa persona le dice, bueno, pero me tienes que dar el 50% a mí. Le dice, ¿cómo que te tengo que dar el 50% a ti? Dice, sí, mi negocio es conseguir trabajo y yo cobro el 50%. Que bueno, luego eso se ha oficializado con las agencias, pero yo no creo que con un 50%. Y él, por supuesto, no le pareció justo, no lo aceptó, y empezó
también saber inglés, haber estudiado aquí, es una ventaja, ¿no? Yo creo que para todo el recién llegado es un buen consejo. Sí. ¿No? Tenía mucho talento y era generoso también con sus empleados. O sea, tú ves el ambiente en el Versalles, en las carretas, tú lo ves siempre, el empleado trabaja contento, trabaja en un ánimo positivo, hay una relación positiva con el público, y yo creo que eso viene de él que además que lo supo, digamos, insertar en la fibra de la familia, su hijo, Felipe Barr Jr., sus nietos, sus hermanos, etcétera, han sido muy exitosos en el giro de restaurantes y de diferentes negocios. Las personas los conocen por el Versalles, por las carretas, pero él tenía muchísimos otros negocios que ahora, por supuesto, los siguen operando los... Pero no le puso... Porque, claro, cuando estábamos hoy hablando, cuando yo llegué aquí, la carreta era más famosa que el Versalles. Sí. Era, aunque estaba allí, y de alguna manera, yo después quiero compartir contigo la idea de que nos han preguntado tantas veces por qué los periodistas nos íbamos siempre al Versalles. Y yo respondo una cosa muy sencilla, pero era el único lugar de donde no nos votaban. Cada vez que llegábamos, enfrente hay un shopping, y poníamos ahí los camiones y nos votaban. Sí. Íbamos a otro lugar y nos votaban. Nadie quería los camiones, y él tuvo la inteligencia y también la amabilidad de decir, no, vengan, quédense aquí, que resultó ser propaganda gratis para el restaurante, porque tenía todo lo... Y se fue convirtiendo el Versalles en el punto de encuentro primero de la prensa, fíjate. Él disfrutaba, yo creo, eso de sentir que la cubanía, como de alguna forma, fluía ahí. Ahí iba Vigilia Mambisa al principio, que yo creo que hay que decir que Vigilia Mambisa fue probablemente el primer movimiento en el exilio cubano que causó que las manifestaciones se llevaran a cabo frente ahí al Versalles. Y bueno, después todos nosotros, él disfrutaba eso. Vamos a ver más de esta última entrevista para Leyendas del Exilio. Yo vine 2 veces al exilio, primero con Batista, ya tenía un poquito de problema, y cuando vine, a los pocos días Batista se fue de Cuba. ¡Coño! Entonces, ¿hora de regresar? Y entonces me fui para Santiago de Cuba en un avión charter que cogimos muchos santiagueros que estaban exilados aquí. Hicimos el primer viaje de Pan American a Santiago, de Miami a Santiago, que no existe, y lo charteamos un grupo de vino. Es verdad que Batista dio un golpe de Estado, fue una persona, pero Fidel fue peor. Fidel acabó con todo. Me imagino que es la forma de ellos controlar el poder. Se termina todo, no hay negocio, no hay industria, no hay nada. Y se me puso difícil, entonces decidí venir para Miami con mi familia. Llegué a Miami en diciembre 22 de 1960. Vine con la intención de dejar mi familia, porque ya se había vuelto muy fuerte eso en Santiago, y un grupo que había aquí, revolucionario, que ya tenía cierta ayuda, me nombraron en el grupo ese, pues ya yo pertenecía a la MRR, y al nombrarme lo sacaron públicamente, o sea, lo pusieron en una noticia, y ya con eso no podía volver. Hasta ese momento, inclusive, un dinero que había ganado aquí en los primeros días, se lo di al suegro mío para que me lo cambiara 5-1 y me lo diera en pesos cubanos. Nunca pensé quedarme aquí, siempre pensé volver a Cuba. Y todavía me duele, pero es que no había forma de subsistir allí, de subsistir en Cuba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Primero la propaganda, que los que se fueron al principio, que todos eran batistianos, propaganda del régimen. Hay yo diría que gran parte de la oposición al castrismo en los primeros años proviene de gente que luchó contra Batista, que estuvo incluso en el 26 de julio en el directorio, ¿no? Que es el caso de Valls, que había
sido un exiliado de Batista y después uno del propio Castro, ¿no? Sí, y el estigma ha sido muy útil al régimen de Cuba y ha empleado mucho dinero en tratar de mantenerlo, de que somos el sector radical derechista, recalcitrante, etcétera. Bueno, el exilio en realidad es un corte transversal de la sociedad cubana y ahí lo tenemos, un hombre exitoso, una persona que podía haberse quedado aquí y jamás regresar a Cuba, sin embargo, lo hizo y hubiera regresado de nuevo si el régimen se cae, hubiera regresado a su patria, estoy seguro de eso. Bueno, te invito a que te quedes un poco más con nosotros aquí. Una pregunta curiosa. ¿Por qué el más emblemático restaurante cubano del exilio tiene un nombre francés? El propio Jorge Valls lo revela también en Leyendas del Exilio. Vamos a ver, es curiosísimo. Ya volvemos. Bueno, nos habíamos quedado con la pregunta de por qué el más emblemático restaurante cubano del exilio tiene un nombre francés. El propio Jorge Valls lo revela en el capítulo de Leyendas del Exilio. Estamos sacando extractos. Leyendas del Exilio, por cierto, dirigido por Lilo Vilaplana, es una producción de América TV, del propio Carlos Vasallo, de Marcel Felipe y de Miguel Cosío. Así que es interesante porque es un esfuerzo importante que se hizo aquí en el canal. Pero vamos, ¿por qué? ¿Por qué se llama Versalles? ¿No? Con I por el medio y todo. Adelante. Cuando yo hablo Versalles, yo compro una propiedad que me lo vendieron, me lo financiaron. El decorador del local que usaba era un gran decorador, que era decorador del Encanto de La Habana también. Él empieza a hacerme una decoración de los espejos que él lo grababa por atrás, lo hacía. Aunque este restaurante es de comida cubana, yo no puedo llamarle Siboney. Es que la decoración es francesa. Y el nombre sale por eso. Hay diferentes cosas que fue por el Tratado de Versalles, pero esa es la realidad. Armando Pérez Cruz fue el que me hizo los esperos, el que hizo la decoración y es tío y padrino de Pitbull, que se llama Armando Pérez. Y desde el principio Versalles lo empezaron a visitar muchos artistas, gente nocturna que por la noche salían de los lugares y se reunían ahí. Cuando estaba Algo Aguilló, los cantantes cuando salían de los nightclubs iban a Versalles. Y la gente empieza a coger a Versalles como el punto el lugar libre de Miami, el lugar que tiene más contacto con Cuba y lo tienen como una antorcha, como un símbolo de libertad y de reunirse. Y cuando pasa algo, ¿dónde van? A Versalles. No solamente de candidatos, sino de presidentes. Han estado ahí, han comido. Clinton ha estado varias veces, Bush, Carter, bueno, todo. Trump estuvo ahora. Siempre todos tratan de parar en punto porque se lo dicen, es el punto que se lo ponen, no nosotros, la misma gente. Tienen que parar en Versalles porque es el punto ahí. Tienen que retratarte en la ventanita, entonces en la ventanita de Versalles se han retratado mucho presidente y aspirante a presidente o al Congreso o a lo que sea. Eso, Margaret Thatcher estuvo ahí en Versalles, la dama de hierro, ¿no? Bueno, él mismo lo dice, que hay muchas teorías. Ahora me estaban aquí contando que, bueno, sí, hay un barrio, una zona en Santiago de Cuba, donde es él, que se llama Versalles, creo que hay un restaurante, un hotel, así que habrá. Pero bueno, esa es la versión oficial del creador. ¿Cuántas historias podrían contar esas mesas del Versalles si hablaran? Ajá. ¿Cuántas conspiraciones, cuántos sueños, cuántas lágrimas, cuántas alegrías? Bueno, porque ahí se han hecho también otra cosa que él tuvo, además de dejarnos a la prensa ir ahí y no votarnos, como digo yo, como nos votaban todas partes con los camiones y las antenas, los grupos del exilio hacían reuniones. Sí. Nosotros hemos hecho ahí conferencias de Felipe, prensa. ¿puedo hacer una conferencia de prensa? ¿Puedo hacer una reunión? Y nunca, gratuitamente, nunca nos dijo, no, vale tanto, no, siempre nos ayudó. Aquí llegó a Miami el dueño del Versalles de Nueva York, que era el restaurante más exitoso cubano de Nueva York.
Y ¿te acuerdas de qué? El restaurante. No me acuerdo. Ah, bueno, pues no voy a hacer ahora el comercial, pero de todas maneras, siempre yo veía al dueño en el Versalles cuando se mudó a Miami, que lo hizo aquí una versión de su restaurante, Víctor Café. Ah, sí. Ajá. Sí. Lo hizo en la 31, ¿no? 32 Avenida. En la 32, grandísimo, espectacular. Y yo veía a Víctor sentado todas las mañanas, 3 y 4 horas en el Versalles. Y yo le digo, ven acá, ¿y por qué no vas a tu restaurante? Y dice, bueno, porque aquí está más entretenido. Y entonces me contó alguien la anécdota de que cuando venían el grupo de cubanos a hablar, y sobre todo personas ya retiradas, etcétera, alguien le dijo, oye, esa gente no está consumiendo, bótalos. Están ahí ocupando las primeras mesas y no están consumiendo nada. Y que Felipe Val le dijo, bueno, no están consumiendo, pero dan ambiente, crean ambiente. Eso se llama tener visión, Tenía ¿no? visión, era un hombre con mucha visión, tanto empresarial como también su patria. O sea, él fue parte de la Fundación Nacional Cubano-Americana, fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Estuvo muy activo en el exilio cubano, tanto individualmente como también con los grupos ayudándolo. Así que dejó sus huellas y lo vamos a extrañar. Por cierto, ya que mencioné a Víctor, Víctor's Café fue una institución en Nueva York y el propio Víctor en otro terreno ayudó a muchos artistas a hacer discos, conciertos en Nueva York. Era un personaje muy, muy interesante y no tenía ninguna pena en estar todas las mañanas en el restaurante de la competencia. Esa es una gran anécdota. Ahora, ¿cómo se traslada de las carretas? Porque estamos hablando de que las carretas son varias, pero Versalles, él no le ha puesto el nombre, lo ha dejado específicamente allí. No tiene sucursales. No, es muy curioso. En el aeropuerto creo que hay una cosa Sí, pequeña. Sí, lo hay. La carreta del aeropuerto es más grande que el Versalles del aeropuerto. Sí. Bueno, hay varios restaurantes de él, de la familia, ¿no? La familia Valls en el aeropuerto, que son muy exitosos, son realmente impresionantes. Yo creo que él, quizás el hijo pueda explicarlo mejor, o Nicole, la nieta, que también es muy, muy activa, muy cubana. Yo creo que él quiso que el Versalles fuera como el núcleo de toda esa creación de empresas que él... Yo sinceramente, no quiero quitarle ningún mérito, creo que eso le sucedió como suceden los milagros, sin él preverlo. Porque tengo entendido, no sé, sus familiares, si están viendo el programa, me pueden desmentir, él hizo un restaurante totalmente de lujo en la calle, en Leyún, se llamaba el SIC, ¿te acuerdas? Sí, me Era un acuerdo. castillo, Sí. bellísimo, que sospecho que era su ideal. Nunca tuvo el éxito que Sí, tuvo el no, Versalles. no. Y después lo vendió, después fue una discoteca, después fue todo, y después lo demolieron. Qué misterios, ¿no? Lo de la gente escoge el lugar. Y cuando la gente escoge el lugar, tú no te puedes pelear con... No es que a cualquier hora del día que tú pases frente al Versalles, tú ves colas de personas. Los turistas vienen de otros lugares a visitar el Versalles. O sea, no, yo veo la guagua de turistas ahí alemanes, para filmar películas. Bueno, ingleses. hay una escena de Irene en La Habana, la película que hizo Lilo Vilaplana, también que se hizo allí en el Versalles, porque no teníamos otra manera de reflejar que llegaba la turista española a Miami. Hay una escena de una guía turística y todo eso. Quédate acá, a la vuelta.